Hola, en este video vamos a presentar el tema de sucesiones y series apelando a un problema clásico que viene desde la filosofía griega que se conoce como aporías o paradojas de Zenón. Les voy a presentar una versión muy simplificada de una de esas aporías en la que un héroe griego, llamémosle Aquiles, debe ir desde el comienzo hasta el final de una cuadra. Entonces, ¿por qué aparecen dificultades? Bueno, porque para hacer el recorrido completo, Aquiles debe pasar sin lugar a dudas por el punto medio. Y una vez que hace ese recorrido, todavía le falta la otra mitad, con lo cual deberá pasar por el punto medio de la mitad faltante, o sea, debe recorrer un cuarto del total para llegar a la posición 3/4. Ya se imaginarán que esto se repite. Todavía le falta recorrer un cuarto del total y por lo tanto debe hacer un recorrido que mida un octavo para pasar por el punto medio. Pero si uno sigue y sigue con este argumento, debe recorrer un 16avo para todavía tener que pasar por el punto medio de lo que falta, y así sucesivamente, siempre le va a faltar pasar por el punto medio de lo que resta. Y entonces la posición final, que es próxima a 1, parece que nunca va a alcanzar la posición 1, o sea, parece que Aquiles nunca va a recorrer toda la cuadra, porque siempre debe pasar por el punto medio de lo que falta. Si esto fuera totalmente cierto, entonces nosotros no podríamos llegar nunca de un lado a otro. ¿Qué, qué rareza hay en este argumento? Parece que hacer una caminata requiere pasar por infinitos puntos y que entonces al hacer infinitas tareas no las completaríamos nunca. Bueno, es medio raro esto. Eh, hay, Se puede debatir filosóficamente este asunto. Yo me voy a limitar a lo que pueden encontrar en cualquier texto de matemática básica que encare este problema en su capítulo de sucesiones y series. ¿Qué es lo que voy a mirar? Voy a mirar, en primer lugar, estos recorridos. ¿Cómo son estos recorridos? Bueno, dijimos que recorríamos un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. O sea, tienen esta forma. Cada uno es la mitad del anterior. O sea, los podemos representar con potencias de un medio. Fíjense que un medio a la 1 es un medio a la 2 es un cuarto, un medio a la 3 es un octavo, etc. Esto que hay aquí es una sucesión. Esta sucesión representa entonces los recorridos que debe hacer Aquiles para aproximarse al 1. Una sucesión, en un sentido más general, es una función que a cada número natural, atentos con esto, le asigna un número real. Podemos señalar también en este caso que esta sucesión tiende a cero, es decir, los recorridos que hace Aquiles son cada vez más cortos, porque las potencias de un medio se van haciendo más y más próximas a cero. Aprovecho para añadir una interpretación de todo esto diciendo que si la velocidad de Aquiles es constante, para no complicar los números podemos imaginar que para recorrer media cuadra requiere medio minuto, para recorrer un cuarto de cuadra requiere un cuarto de minuto y así. Entonces esta sucesión representaría tanto los sucesivos recorridos de Aquiles como los tiempos que le insume. Y tanto esos recorridos como los tiempos se van haciendo cada vez más cortitos, arbitrariamente cortos, y por eso decimos que la sucesión converge a cero. Ahora, lo que principalmente a nosotros nos importa es el total de espacio recorrido, o sea, la suma
de estos recorridos que hace Aquiles. En este momento tengo 0,99976, que es la suma de los primeros 12 recorridos. Fíjense que acá hay unos cuantos más que ya no se pueden ver a simple vista, pero están. Y si forzáramos un poco más las cosas, todavía podríamos acercarnos más al 1, sin por eso alcanzar el 1, y de ahí el problema, ¿no? Entonces miremos qué pasa con las sumas de estos recorridos. Sumamos, bueno, el primer caso es trivial, simplemente miramos el primer recorrido. Voy a hacer que aquí les acompañe lo que estoy diciendo. Después vemos qué pasa al considerar los primeros dos recorridos, sumamos un medio y un cuarto. Después vemos qué pasa al sumar los primeros tres recorridos, un medio, un cuarto, un octavo, suma 7 octavos, es este número. Y el caso general sería algo así, que lo puedo escribir de manera compacta como sumatoria con esta letra griega sigma, desde 1 hasta n de términos de la forma 1 medio a la k. Fíjense que acá estaría sumando 1 medio a la 1 cuando k vale 1, 1 medio a la 2 cuando k vale 2, 1 medio a la n cuando k vale n. Atención con esto. Lo que estoy señalando aquí, al final, ¿qué son? Términos de una sucesión. Cuando n vale 1, devuelve 1 medio. Cuando n vale 2, devuelve 3 cuartos. Cuando n vale 3, devuelve 7 octavos. Y en general, para cualquier n hay que hacer esta cuenta. O sea, esto es una sucesión. Es una sucesión de sumas parciales. De las sumas parciales de la original. Esta sucesión de sumas parciales es una serie. Es la serie asociada a la sucesión original. Entonces, ahora el problema de Aquiles lo podemos plantear en términos de ¿qué pasa con esta serie? Bueno, veamos qué pasa con esa serie. Vamos a buscar una expresión más fácil de calcular para el término general. Para eso vamos a apelar a un pequeño truco que consiste en mirar la sumatoria de un término genérico, multiplicar por un medio para que se desplacen los exponentes. Fíjense que si yo multiplico por un medio, este un medio pasa a ser un medio al cuadrado, este un medio cuadrado pasa a ser un medio cubo, y así hasta que un medio a la n pasa a ser un medio a la n más 1. Entonces, voy a restar miembro a miembro, con lo cual me va a quedar un Sn menos medio Sn, medio Sn. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que en este otro miembro de la igualdad tengo una cancelación de casi todos los términos, excepto este y este. Entonces llego a esta expresión, voy a despejar el 2 de la siguiente manera, multiplicando, y lo podemos todavía afinar un poquito, distribuyendo el 2 para que nos quede 2 por 1 medio, 1, y 2 por 1 medio a la n más 1, 1 medio a la n. Bien, esta es entonces la expresión para el término general de la sucesión de sumas parciales. Vamos a decir entonces que una serie converge justamente cuando esta sucesión de sumas parciales converge a algún valor. Y en nuestro caso, claro, ¿a dónde va a converger? Es muy similar a lo que hicimos hace un ratito. El 1 está quieto y esto es cada vez más pequeño. Se puede hacer arbitrariamente próximo a 0, entonces las sumas parciales convergen a 1. Esto ya empieza a echar un poco de luz acerca de por qué Aquiles creemos que realmente va a llegar. Podemos decir que si bien son infinitas tareas, se realizan, recuerden que estas sumas representan tanto la posición como el tiempo insumido, se realizan en un tiempo que tiende a 1
y van acumulando una longitud que tiende a 1. Con lo cual empieza a cerrar la cosa. Insisto con que se puede discutir filosóficamente un poco más este asunto. Pero ya tenemos una respuesta que parece bastante satisfactoria. Bueno, quiero hacer un cierre de esta presentación hablando un poquito más sobre lo que significan estas series, porque cuidado, no podemos confundir lo que sabemos de sumas finitas, que tienen una cantidad finita de términos, con el concepto de serie. Cuando sumamos una cantidad finita de términos, hacemos lo que hicimos toda la vida, sumas. Aunque sea de 100 términos, aunque n valga 1000 o 100.000, simplemente es una colección de sumas. Eso se resuelve, no hay problema. Lo que es delicado es el paso al límite. Cuando uno dice, bueno, tomemos límite de las sumas parciales, o sea, con esta notación sería hacer que n tienda a infinito, y ahí es más delicado el asunto, porque uno no puede alegremente decir, bueno, es más o menos lo mismo, solo que sumás infinitos términos. ¿Qué quiere decir sumar infinitos términos? No es para nada obvio. Creo que deberíamos retener este tipo de cosas. Cuando hablamos de la suma de una serie, lo que justamente estamos diciendo es que las sumas parciales, que sí se pueden calcular, porque las sumas parciales suman una cantidad finita de términos, las sumas parciales van aproximándose a algún valor. Acá, por ejemplo, vimos que las sumas parciales, vamos a mostrarlas, las sumas parciales eran 1/2, aquí 3/4, 7/8. Esa sucesión de sumas parciales no iba a parar a cualquier lado, sino que se aproximaba al número 1. En ese sentido podemos hablar de la suma de una serie, pero no podemos mezclar ese concepto con el de la suma tradicional de toda la vida. Entonces es en ese sentido que decimos que la serie suma, en este ejemplo, 1, y lo podemos escribir así, poniendo un infinito aquí. Bueno, por supuesto, lo que hice fue tratar de presentar las ideas que hay en este capítulo y queda para ustedes una enorme tarea por delante, leer en los apuntes o libro que les guste seriamente las definiciones de sucesión y serie y ponerse a trabajar en los ejercicios. Así que bueno, esto, como suele suceder, es recién el comienzo. Chau, chau.